¿Y por qué? Sí, a ver, creo que por ahí lo que pasa con la innovación es que a veces se lo pone en el lugar de solo las grandes descubrimientos, ¿no? Estamos acostumbrados de chicos a que cuando nos hablan de innovación y nos iluminan con un cohete que va a la luna o que va y vuelve, o autos nuevos o grandes tecnologías, y yo creo que eso con el tiempo lo que va haciendo es que las personas se dejan de considerar innovadoras. Y sobre todo uno lo ve mucho también como empresas, ¿no? Cuando uno tiene una empresa, imaginemos el 92% de la economía argentina son empresas pequeñas y medianas, ¿no? Y siempre que se habla de innovación, se habla de los grandes logros de las grandes compañías. Entonces de repente la empresa se mira y dice, bueno, yo no estoy innovando, yo no voy a poder nunca, tal vez, hacer una de esas revoluciones. Entonces creo que lo que hay que entender es que la innovación es un proceso natural al ser humano. Todo el tiempo estamos innovando porque estamos resolviendo problemas. Y lo que hay que hacer es poner en valor ya no solo las grandes innovaciones, sino las pequeñas. No sé, de repente lograste reducir un proceso administrativo que tenía 5 sellos y por alguna razón era así, ¿no? Hay que entender que estamos siempre estereotipados, ¿no? Las cosas funcionan y bueno, seguimos en ese rumbo y nadie se cuestiona nada y de repente un empleado dice, me parece que puede ser en 2. Y eso es una innovación y hay que ponerlo en valor. Acá el liderazgo es muy importante. Hay que poner en valor eso. Decir que bueno, mejoramos el proceso administrativo. Eso es innovación. Entonces digo, ¿hay que dejar de hablar de innovación? No, no se puede. El mundo está innovando y necesitamos innovar cada vez más rápido, pero me parece que a veces hay que bajar un poco la aspiración, ¿no? No pretendamos, hay que descubrir la nueva fórmula. No, tranquilo. Vamos a resolver los problemas cotidianos de nuestros clientes e internos y vamos de a poquito a meter ese concepto de innovación en lo cotidiano. El concepto de innovación transversal, ¿no? O como yo llamo, el déficit por la falta de innovación colaborativa. ¿Qué es esto? Todos los días nosotros nos enfrentamos en una organización a problemas. Las personas individualmente se enfrentan a problemas. Pero muchas veces no los comentamos por miedo a la represalia o a quedar estigmatizados como que cometimos un error. Y eso hace que el error que yo no cuento lo comete mañana otro, digamos. Entonces, lo mismo cuando uno hace algo bien. Suponete que yo hago algo bien, de manera, digamos, proactiva, algo que no estaba en el proceso, pero no lo cuento. Entonces, le privo al resto de la organización que cuando se enfrente al mismo problema pueda resolverlo de la misma manera. La innovación colaborativa lo primero que dice que es transversal, ¿no? Y que nadie mejor que el que se enfrenta todos los días a un problema para darte una idea de cómo resolverlo. Por lo cual acá hay un cambio cultural que es, y la pregunta para cada uno de nosotros es ¿cuánto tiempo realmente le dedicamos a escuchar a las personas y que nos describan los problemas a los que se enfrentan? Que no es una inversión de presupuesto al menos, sino es tiempo, ¿no? Y algo que aprendí, por ejemplo, trabajando con Disney. En Disney, por ejemplo, no existe rechaza mucho la palabra problema, ¿no? Ya Walt en su momento decía, no quiero el problema, porque el problema siempre busca un culpable. Y a veces creemos que cuando encontramos el culpable, el problema no se va a repetir. Y lo que nos enseña la historia es que se vuelva a repetir, porque posiblemente sea un problema de procesos. Entonces cambian algo que es fundamental en el mindset para empezar a innovar, que es, en vez de hablar de problemas, hablamos de oportunidades de mejora. No es lo mismo. Entonces, de repente, tuvimos un problema en operación, algo salió mal, un cliente se quejó porque no pudo funcionar la tarjeta, y en vez de volvernos locos en buscar el culpable del proceso, ¿por qué faltó? Decimos, esto es una oportunidad de mejora, porque seguramente le debe estar pasando a más personas. Entonces, cuando uno empieza a decir, vamos a salir a buscar oportunidades de mejoras en lo cotidiano, ¿qué oportunidades de mejora tenemos en la administración? ¿Qué oportunidades de mejora tenemos en la atención? ¿Qué oportunidades de mejora tenemos en la comunicación? Empieza a girar todo de otra manera. Hay que tener una cultura para que la organización sea, digamos, de alguna manera receptiva a que esas personas lo puedan hacer. Hay que prepararse para algo. Si uno va a salir a preguntar en la organización qué oportunidades de mejora dan y te dan oportunidades de mejora o ideas, tenés que dar respuesta, porque eso a veces también no pasa. Decimos que queremos innovar, abrimos el diálogo, pero después no decimos qué pasó. Entonces la gente se frustra y dice acá mejor seguir haciendo lo que estamos haciendo que decir ideas porque nadie te escucha. Entonces es un cambio cultural, por eso es tan difícil. Y transversal, de abajo hacia arriba, hacia los costados, y ahí empieza a girar un poquito la tecnología por una cuestión ya matricial, el tema de colaboración es más natural, es más frecuente y todas las empresas están más abiertas y hasta es más frecuente que, por ejemplo, una fintech muy chica pueda llegar a acceder a Mastercard, que es una gran empresa, y haya colaboración, ¿no? Pero hay otras industrias donde esto no es tan así, tal vez en la manufactura o en industrias más tradicionales todavía está eso, ese miedo a... Me van a robar la idea. Porque, ¿qué pasa? Para innovar colaborativamente hay que compartir. Yo no puedo decirte, a ver, dame lo tuyo, yo te doy lo mío y especular, porque si no, no se da esa simbiosis que uno está buscando o esa sinergia. Entonces me parece que ahí también es un desafío cultural, digamos. Tenemos que entender que nadie hoy en día puede contar con todos los recursos, con todo el capital humano para poder desarrollar una innovación de punta a punta. O sea,
tendrías que ser una empresa gigante y eso ya no va más en el mundo. Entonces, acá viene la colaboración. ¿Qué sabes hacer vos? ¿Qué sé hacer yo? La cadena de valor es muy larga. Entonces, en pagos, por ejemplo, hoy también en eso todas las industrias están más abiertas porque se dan cuenta que no lo pueden resolver ellos. Entonces, van a Mastercard o irán a alguna fintech y le dirán, necesito resolver esto, tengo que cobrar en 5 países y no sé cómo. Ayúdame. Y va a haber una interacción, te va a pedir tu acceso a tu cuenta, va a haber cierta interacción, pero ahí hay confianza. Ahora, en otras instancias de la cadena de valor no tanto. ¿No? Y ahí me parece que de vuelta es una barrera cultural que tenemos que romper porque si no hay colaboración no hay aceleración. O sea, lo único que puede permitir que vos aceleres competitivamente es que vos realmente estés abierto a colaborar con mucha gente, que cada uno aporta lo mejor. Bueno, yo tengo el cliente, vos tenés el medio de pago, otro tiene la logística. Bueno, ¿no? Ahí es donde tenemos que empezar a, sobre todo en ese universo de la pequeña y mediana empresa. La empresa grande ya lo entendió, ¿está bien? Ahora, me parece que en la pequeña y mediana empresa es donde más desafíos hay para lograr, y los estados tienen que ayudar, tiene que haber organismos que ayuden a esa vinculación, porque si no, de vuelta, cada uno se queda en su isla y se aísla, digamos, y eso no es bueno para los procesos de mejora. Bueno, de las dos empresas, tanto en Disney, como que son las dos experiencias que nosotros hacemos, como en NASA, yo aprendí mucho de innovación. En Disney, primero, porque ellos tienen la innovación simple, son los precursores de la simplicidad, en decir, vamos por pequeñas cosas que nos lleven a las grandes cosas, ¿eh? Y en esto de involucrar a todas las personas. Ellos usan mucho el you say, we listen, ¿no? Todo el tiempo preguntándole a las personas qué podemos mejorar, qué viste en la operación que vos creas que se puede mejorar, o qué viste bueno que pueda ser replicado. Y en la NASA a mí lo que más me impactó, nosotros llevamos un grupo de cerca de 40 latinos, la mayoría eran empresarios medianos, algunos grandes, y fueron medio como a decir, bueno, a ver qué... Claro. A aprender la NASA, cómo hace la NASA, y aprendimos muchísimo. Lo primero que aprendimos es el hecho de la colaboración, ¿no? De vuelta, volver a ese tema, ¿no? NASA, por ejemplo, el proyecto Apolo, que fue el más emblemático y el más grande en la historia por cómo se dio la situación, pensemos que trabajaron 500.000 personas en ese proyecto, a lo largo de todo el proyecto, y solo 30.000 pertenecían a la NASA. La NASA rápidamente se dio cuenta que no podía hacer todo solo. Era tan complejo el objetivo que empezaron a colaborar con agencias, con universidades, con privados. Y eso fue algo muy, muy interesante y que ellos invitan todo el tiempo a eso, ¿no? A colaborar, a abrir el conocimiento. El conocimiento se multiplica, nunca se resta por compartirlo. Y otra cosa es la frustración, ¿no? Que ahora está medio de moda esto, hablar del fracaso. Bueno, la NASA tiene una historia de muchísimas frustraciones. Si uno va al Apolo, precisamente, recordemos que el Apolo 1... una de las primeras pruebas con 3 astronautas arriba del Apolo 1, en una prueba se prende fuego la nave junto con la gente adentro y encima con transmisión en vivo, o sea, se escuchó la muerte de las personas, ¿no? Y bueno, y todo daba para que se destruya el proyecto, los contribuyentes no querían pagar eso, nadie entendía muy bien para qué queríamos ir a la Luna o querían ir a la Luna, y sin embargo la NASA dijo, bueno, hay que aprender de esto y hay que ir por más. Y recuerdo algo muy, muy interesante, nosotros ahí siempre tenemos un día donde estamos con un astronauta, en este caso estuvimos con Bob Springen, que es un astronauta legendario, que iba a ser el piloto del Columbia y a último momento lo cambiaron por su mejor amigo y eso, bueno, a él siempre lo conmueve mucho, pero nosotros le preguntamos algo, le dijimos, ¿tienen miedo ustedes cuando va a despegar un cohete? Digo, estás ahí, ¿no? Y él nos dijo algo muy interesante, dijo, no, miedo no. Dice, porque cuando uno está preparado y tiene equipo y confía en su equipo, no tiene miedo. Es más, si uno tiene miedo no debería subirse a la nave. Lo que uno tiene es confianza, obviamente tiene incertidumbre, tiene ansiedad. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros? Que la innovación es colaboración, que no hay innovación sin fracaso. En Hollywood lo conocen muy bien, la estrategia de Hollywood, ¿no? Para que haya una película exitosa tiene que haber 10 producciones, por lo cual tenés que hacer 10 para tener éxito con una. Y hay que ir de menos a más. Y esto de Disney, ¿no? Las pequeñas innovaciones te van dando la energía suficiente para animarte a lo grande. Las grandes revoluciones suelen fallar y matan a la organización y decir, no podemos. Y eso es lo peor que puede pasar. Así que eso es un poco lo que aprendimos y lo que se han llevado los ejecutivos que han viajado con nosotros, ¿no?